Gracias, señor presidente, señores comisionados, miembros de la Secretaría. Sea lo primero precisar que esta audiencia es solicitada por las organizaciones de derechos humanos MINGA, Corporación Colectiva de Abogados José Alvear Restrepo, Comisión Internacional de Justicia y Paz, Comisión Colombiana de Juristas, Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Sigma Mujer, Corporación Reiniciar, Corporación Jurídica Libertad y el Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos del cual hago parte. La dinámica de la audiencia es que voy a hacer una presentación inicial compartida con el doctor Agustín Jiménez. Posteriormente, en las respuestas participarán las demás organizaciones que hacen parte de la audiencia. Vamos a referirnos a una situación que consideramos de extrema gravedad y que atañe a la existencia misma del Estado social y democrático de derecho en Colombia. Esto es la independencia entre las distintas ramas del poder público y particularmente la afectación que de la independencia y autonomía de la rama judicial se viene realizando principalmente desde el Gobierno Nacional. La injerencia sobre el poder judicial por parte del gobierno actual no es nueva. Se remonta al inicio mismo del primer periodo presidencial del señor Álvaro Uribe Vélez. Mediante la Ley 790 del 2002, el Congreso de la República, a instancias del Gobierno Nacional, aprobó la fusión del Ministerio del Interior, un ministerio político por excelencia, con el Ministerio de Justicia y del Derecho. La independencia de la rama judicial está íntimamente ligada con el libre ejercicio del derecho de acceso a la justicia y de garantías judiciales. Estos hacen parte de los derechos fundamentales constitucionales y están reconocidos por todos los instrumentos internacionales de derechos humanos. La independencia con que jueces y fiscales pueden ejercer sus funciones para garantizar el ejercicio de estos derechos sin intromisiones provenientes del Poder Ejecutivo o del Legislativo son un indicador de democracia y de constitucionalidad. ¿Cómo puede ejercerse la intromisión en la administración de justicia por parte del Congreso? Creando jurisdicciones especiales. La aprobación de la Ley 975 de 2005 produjo en Colombia de facto dos estructuras judiciales claramente identificables, cada una con leyes, con procedimientos, con sanciones y tribunales propios. De una parte, la estructura creada bajo la Ley de Justicia y Paz, aplicable a 30.000 paramilitares legalizados, de los cuales solo un poco más de 3.000 han reconocido tener cuentas pendientes con la justicia. Y de otra, la justicia ordinaria, existente para ser aplicada al restante 99.3% de la población. La estructura creada desde el Congreso a instancias del Poder Ejecutivo para aplicar a los paramilitares legalizados cuenta no solamente con una unidad para la justicia y la paz dentro de la Fiscalía, sino con salas de justicia y paz dentro de los tribunales superiores del Distrito Judicial encargados de la sentencia de primera instancia y con procuradores de justicia y paz al interior de la Procuraduría General de la Nación. La creación de esa estructura posterior a la comisión de los delitos desconoce uno de los elementos esenciales del debido proceso y del derecho a la justicia, la preexistencia del juez o tribunal autónomo e independiente. Si bien es cierto, la creación de tribunales especiales para el juzgamiento de los paramilitares se hizo en favorabilidad de los que resultaran sindicados, también lo es que la creación de dichos tribunales y el establecimiento de un procedimiento especial impactó de forma negativa en la posibilidad del ejercicio de los derechos de los afectados con el delito. La jurisprudencia y la doctrina internacional coinciden en que el debido proceso y el derecho a la justicia no solamente son principios aplicables a los sindicados, sino también a las víctimas. Por lo anterior, esta situación resulta contraria a los principios básicos relativos a la independencia judicial aprobados por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1985, que específicamente niega la posibilidad de crear tribunales especiales que no otorguen todas las garantías de los ya existentes. Esta intromisión del Congreso en el Poder Judicial fue ciertamente sutil en la medida que se hizo a través de una ley aprobada formalmente. Sin embargo, el control de la judicatura por parte del Ejecutivo quedó en evidencia
con la facultad reservada al presidente de la República y a su gabinete para postular los delincuentes sobre los cuales puede tener competencia esa jurisdicción de justicia y paz. Una justicia que se crea para aplicarla a 3.000 personas, si se quiere a 30.000, que solo tiene competencia previa autorización del Ejecutivo, no es una justicia ni autónoma, ni independiente, ni puede dar garantías de imparcialidad. ¿Cómo puede entrometerse en la administración de justicia el Poder Ejecutivo? Vamos a plantear solamente algunos de esos casos, y los casos particulares que vamos a mencionar son solamente ejemplos. Primero, utilizando reformas legislativas para dejar sin efectos fallos judiciales. En julio del 2007, con ocasión de la trascendental decisión de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la que negó el carácter de delito político al delito de concierto para delinquir imputado a los paramilitares, el presidente de la República dijo, refiriéndose a la actuación jurídica del máximo tribunal, comillas, aquí lo que hay es un sesgo ideológico en la Corte Suprema, y uno no puede hacer que imperen los sesgos ideológicos sobre los intereses superiores del país. Simultáneamente con esta declaración, el presidente presentó la solución para evitar el acatamiento de las decisiones de la Corte Suprema de Justicia. Dijo textualmente el presidente, con el Congreso, con el pueblo, con las instituciones democráticas, vamos a buscar el mayor nivel de consenso para poder tramitar una ley que nos permita resolver este impasse jurídico. Vamos a buscar una solución jurídica porque qué tal que dejemos en el limbo, qué tal que la única solución sea llevar estos 18.000 integrantes de los paramilitares desmovilizados a la cárcel porque se les reconoce que cometieron delito político. Que esto constituye una injerencia de la autonomía judicial no lo decimos las organizaciones de derechos humanos, lo dijo la propia Corte Suprema de Justicia. Dijo el tribunal, la Corte Suprema de Justicia, sin pasar por alto el derecho de los ciudadanos a disentir de las resoluciones judiciales, rechaza enérgicamente las recientes declaraciones del Gobierno Nacional acerca de la forma como esta corporación cumple con su misión constitucional, pues tales manifestaciones constituyen una injerencia indebida e inaceptable a la actividad judicial. Toda vez con ellas no se pretende más que usurpar la facultad interpretativa de que gozan los jueces de la República. El gobierno hizo un primer intento mediante un proyecto de ley que pretendía reformar la tipificación del delito de sedición. Debido a la imposibilidad jurídica de reformar la doctrina y la jurisprudencia sobre el contenido y el núcleo esencial del delito de sedición, abortó el proyecto y presentó uno nuevo para reformar el Código Penal en lo atinente al delito de concierto para delinquir que se le puede imputar a los paramilitares. Pone respeto a las decisiones de la Corte Suprema de Justicia y es la utilización del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo para dejar sin efectos fallos judiciales. Segunda forma, mediante la intervención en las competencias judiciales. Como lo señalamos, el gobierno fue facultado por el Congreso para que determine quién puede ser sujeto de la jurisdicción de justicia y paz. Sin embargo, no lo facultó para que excluya del procedimiento a quienes ya estén en él. El 22 de abril de 2008, la Sala de Casación Penal, en sentencia que fue mencionada por el comisionado Abramovich en la audiencia anterior, decidió sobre un recurso de apelación respecto de la exclusión del paramilitar Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias Macaco, del trámite de la Ley de Justicia y Paz, y dijo que solo podía hacerse mediante decisión de la autoridad judicial competente en el marco de esa ley, incluso a pesar del concepto favorable a la extradición emitido antes por la propia Corte Suprema de Justicia. En reacción a la decisión de la Sala Penal y en una clara intervención en la justicia, el 25 de abril, 3 días después, el Gobierno Nacional expidió el decreto 1364 y se facultó a sí mismo para retirar la postulación que haya remitido a la Fiscalía General de la Nación, imponiendo además la obligación al fiscal general de cesar inmediatamente cualquier actuación dentro de la justicia, dentro del marco de la Ley de Justicia y Paz. Que la jurisdicción para la justicia y la paz no tiene ninguna autonomía,
quedó plenamente establecido cuando no solo se le ordenó a la Fiscalía que cesara las actuaciones, sino que además se le quitó la competencia al Tribunal Superior del Distrito Judicial que estaba juzgando a alias Macaco. Esta situación también viola los principios básicos relativos a la independencia judicial de Naciones Unidas. Tercer mecanismo, mediante el desacato y el desafío a las decisiones judiciales. Durante la vigencia de la Ley 600 del 2000, el anterior Código de Procedimiento Penal en Colombia, la Fiscalía tenía competencias judiciales para pronunciarse sobre la detención o la libertad de los indagados. En el año 2003, después de una detención masiva de campesinos producto de varias operaciones militares conjuntas, el fiscal 16 delegado ante el Tribunal Superior de Sincelejo, doctor Orlando Pacheco Carrascal, determinó en uso de sus facultades constitucionales y legales restituirle la libertad a 128 personas detenidas sin orden judicial y con violación del debido proceso. Casi inmediatamente la entonces ministra de Defensa anunció públicamente, en abierto desacato a esa decisión, la recaptura de las 128 personas, al tiempo que el fiscal general de la Nación anunciaba la destitución del funcionario. Efectivamente, el doctor Pacheco Carrascal fue destituido, denunciado y enjuiciado por el delito de prevaricato por acción. La Corte Suprema de Justicia, el 23 de marzo del 2006, lo absolvió de todo cargo. El daño personal estaba hecho y la intromisión a la Administración de Justicia se había consumado, en violación nuevamente a los ya mencionados principios. En una reciente actuación de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en contra de la congresista Gidis Medina por el delito de cohecho propio, el presidente de la República acusó públicamente a la Corte Suprema de Justicia de varios delitos. Al momento de dictar sentencia, la Sala Penal de la Corte hizo varias consideraciones, entre ellas que la conducta de la representante a la Cámara, al ser constitutiva de un delito previsto y penado en el ordenamiento interno, podía afectar la reforma constitucional para la reelección presidencial. Las consideraciones de la Sala Penal desencadenaron en el presidente de la República la ira contra la Corte y reaccionó con amenazas y acusaciones en contra de esta. Dijo por lo menos que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia se basaba en autoincriminaciones de un sujeto procesal con antecedentes delictivos para presionar indebidamente, mediante abuso de poder y usurpación de competencias, a otros órganos de la Administración de Justicia. También dijo el presidente de la República en esa misma alocución que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia aplicaba justicia selectiva. Y más aún dijo que la trampa del poder del terrorismo agónico, para la cual se han prestado magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, no parece tener solución judicial. ¿A qué se refiere el presidente cuando dice que no parece tener solución judicial? ¿Qué solución vislumbra él entonces? Cuarto mecanismo, la coacción y las denuncias penales como método intimidatorio. En un hecho ampliamente conocido, el 24 de enero del año en curso, el presidente de la República interpuso una querella penal por los delitos de injuria en calumnia en contra del doctor César Julio Valencia Copete en su calidad de presidente de la Corte Suprema de Justicia. De la misma manera se interpuso una denuncia penal contra el doctor Iván Velázquez Gómez y se han realizado otras denuncias penales contra otros magistrados. Voy a no referirme a dos temas que iba a tocar también, la forma de selección de los funcionarios y la utilización de los estados de excepción para intervenir en la justicia. Probablemente Agustín pueda tocar de alguna manera esto. En resumen, creemos que en Colombia durante los últimos 6 años se afectó la independencia del Poder Judicial mediante el funcionamiento del Ministerio de Justicia y del Derecho con el Ministerio del Interior, la aprobación de una ley creando una jurisdicción especial. Se ha pretendido dejar sin efectos fallos judiciales a través de reformas legislativas. Se han promulgado decretos reglamentarios únicamente para alterar competencias judiciales y dárselas al Ejecutivo. Se ha desafado públicamente las decisiones judiciales. Se han utilizado la coacción y las denuncias penales. Se ha alterado la autonomía e independencia judicial mediante el nombramiento de altos funcionarios vinculados con el paramilitarismo y se está utilizando la figura de la conmoción interior para remover, trasladar y nombrar jueces, magistrados y empleados.